Hermanos, vamos a compartir una palabra. Quisiera compartir primero un texto que es muy conocido. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Hoy vine a la reunión equivocada. Van a hablar de los sacerdotes. Yo no soy sacerdote. Uno puede pensar eso. Y en realidad, la declaración del apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, la revelación, Apocalipsis, ¿cuántos saben que es el último libro de la Biblia? Cierra y sella el libro de la profecía, diciendo: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. ¿Podés mirar a tu lado, a un lado y al otro, y ver que el que está al lado tuyo es un sacerdote o una sacerdotisa? Hay algo que se llama, hace mucho tiempo, que se denomina el sacerdocio universal de todos los creyentes. El plan de Dios es contar con un reino. Siempre, a lo largo de aquellos que tienen años de escuchar enseñanzas y la palabra, saben de que estamos hablando siempre de un reino. Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado? Porque ahora hay una nueva luz. En el mundo hay aquellos que se quieren acercar a Dios, aquellos que quieren conocer a Dios, aquellos que quieren conocer los planes, los planos, los diseños que hay del reino de Dios, que se tiene que manifestar de lleno, de pleno. Recién estábamos cantando Tú lo llenas todo. Lo cantamos con fe, sabiendo que va a llegar el día en que Dios va a llenarlo todo y que realmente Él va a ser el rey, va a ser el sumo sacerdote, como nos dice Hebreos, va a ser el sumo sacerdote que cuenta con los sacerdotes y las sacerdotisas que estamos acá, y vamos a estar, ¿no?, gobernando, reinando junto a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote. Amén. Quisiera leer otro versículo más que está en Éxodo, capítulo 19. En Éxodo 20, Dios le entrega al pueblo los 10 mandamientos, y en Éxodo 20 empieza el período de la ley. ¿Cuántos sabían eso? Arranca el período de la ley, ¿sí? La que Dios le dio a Moisés en la montaña, escrito por el dedo de Dios, en piedra. Los 10 mandamientos, de esos 10 mandamientos se desprendieron otras leyes que llegaron a ser como 300 y pico de leyes. Ahora, en Éxodo 19 nos relata, antes de que Dios le entregue la ley a su pueblo, los planes, las expectativas que Dios tenía con su pueblo. Y miren, yo creo que les di el 6, pero bueno, le voy a empezar a leer desde el 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y ahora sí, el versículo 6 dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios le habla a Moisés
un gran profeta que Dios levantó para hablar en su nombre al pueblo, y Dios le dijo, esto tienen que saberlo todos mis hijos. Nosotros sabemos que arrancó el tiempo de la ley, que eran 12 tribus, que una de esas tribus, la tribu de Leví, y fue llamado Aarón también, al ocupar la función de sumo sacerdote, pero sabemos que la tribu de Leví eran los sacerdotes y los levitas que ministraban. Pero en realidad, en el corazón de Dios y las expectativas que Dios tenía con cada uno de aquellos que se querían acercar a Él, es que todos puedan ser mis sacerdotes. Amén. Así que esto es algo que estaba siempre en el corazón de Dios. Por eso lo leíamos primero al apóstol Juan, que el apóstol Juan decía que ha hecho de cada uno de nosotros, ya al final él está diciendo, ha hecho de cada uno de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Ahora, si bien en la antigüedad los sacerdotes tenían cumplían muchos rituales, se ocupaban de las cosas del templo, en su momento del tabernáculo y todo, yo quisiera leer algunos párrafos que los encontramos en el libro de Hebreos, y es para que solamente señalar algunos aspectos del propósito del sacerdocio, ya que Dios, la expectativa y los planes de nuestro Dios es que seamos sacerdotes y sacerdotisas. ¿Cuál es el carácter del sacerdocio? ¿Cuál es el propósito del sacerdocio? Entonces, si me acompañan en el libro de Hebreos, capítulo 2, habla mucho, porque habla del tabernáculo y habla del sacerdocio justamente. Y vamos a leer algunas líneas. Capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Igual es un poco irónico, parece que es el que escribe la carta de Hebreos. No sé por qué no lo aducen al apóstol Pablo, no se sabe quién es el escritor de Hebreos, pero miren esta aclaración, ¿no? No vino a ayudar a los ángeles, y sí, si no se hubiera revelado de ángel, pero vino a ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Vamos a leer el capítulo 4 ahora, desde el versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
Pasamos ahora al capítulo 5, ya estamos ahí, por terminar. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Si uno quisiera sacar tantas cosas acerca de lo que es un sacerdote, tendríamos que hacer un estudio muy largo. Pero yo quiero detenerme en dos aspectos, simplemente dos aspectos, para que lo entienda desde un niño hasta la persona más grande que tenga problemas de comprensión, lo podemos comprender, lo que significa un sacerdocio. Primero, las líneas que termino de leer, hermanos, nos hablan acerca de que Jesús nos enseñó el camino. Y el camino que nos mostró Jesús, primero, el primer aspecto, que es algo que ya lo sabemos todos, es el camino de la misericordia y la compasión. O sea, leímos recién, si hay alguien que se identificó con el ser humano, es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que se identificó porque tenemos momentos difíciles y pruebas que parecen que nos superan, ahí miramos a Jesús y Él se puso en nuestro lugar. Y Él nos entiende porque Él cortó todas las distancias, ¿no? Y se hizo hombre. Decía recién, nació de carne y sangre y se hizo como nosotros. Entonces, qué importante que es saber esto, que nosotros, si vamos a tratar de cumplir las expectativas, yo como hijo de Dios, que fui llamado para ser hijo y que ahora yo me entero de que Dios quiere que yo sea parte del reino de sacerdotes y que Él es el sumo sacerdote, yo quiero tratar de cubrir las expectativas que Dios tiene conmigo. Entonces, la primera expectativa que Dios tiene con cada uno de sus sacerdotes es que Él nos enseñó el camino de la misericordia y de la compasión. ¿Sí? En un momento Jesús, en Lucas capítulo 10, les habla a los fariseos, les enseña una parábola justamente a los sacerdotes del templo. Y les dice, ¿saben ustedes que había un hombre que lo agarraron unos malhechores, le robaron todo, le pegaron y lo dejaron medio moribundo en la calle? Resulta que pasó un sacerdote y cuando el sacerdote pasa, lo ve que está en la vereda y se cruza de vereda y se hace el gil y sigue.
sigue de largo. Pero después pasó también un levita, que el levita también se encargaba de los movimientos y del trabajo en el templo. También pasó un levita y vio esa situación y la midió y también hizo exactamente lo mismo, siguió de largo. Pero después, un samaritano que no era del pueblo, que no tenía por qué ayudarlo, pasó un samaritano y curó sus heridas, lo levantó, lo asistió. Y después Jesús les dice, bueno, ¿cuál de estos tres hizo misericordia con este hombre? Y el tercero, el samaritano. Bueno, vayan ustedes y hagan lo mismo. Misericordia, compasión, es algo que tenemos que vivirla. Y si no la estamos viviendo, tenemos que aprender a ejercitarla. Si queremos cubrir las expectativas de Dios. Ahora, si yo estoy recién estábamos cantando, tú eres el centro, ¿no? Si nosotros decimos, porque a veces cantamos y no cantamos con entendimiento. Cantamos porque conocemos la letra, me gusta la canción. Pero si Jesús es el centro y si yo voy a estar atento a cubrir las expectativas y los planes que Dios tiene, bueno, si Jesús es el centro, Jesús me va a mostrar de que tengo que ser misericordioso y tengo que tener compasión como Él. Amén. Misericordia es con el corazón, poniendo el corazón, cubrir la miseria de la persona que está mal. Y eso es lo que hizo Jesús. En un mundo que estábamos condenados, y en un mundo que está condenado, Él no vino a terminar de liquidarnos. Él vino a ponerse en nuestro lugar y a cubrir cada una de nuestras miserias. Entonces, cuando yo estoy viendo de que mi hermano, de que una persona actúa mal conmigo, yo tengo dos opciones de reaccionar. O le corto el rostro y no le hablo más, o me acuerdo de las palabras de Jesús y digo, tengo que actuar con misericordia. Y Jesús nos enseña más todavía y nos dice, pero si ustedes aman a los que también los aman a ustedes, ¿qué hay de grandeza en eso? Más yo les digo que tienen que amar ¿a quién? A sus enemigos. Amen a sus enemigos. Si Jesús no nos ha enseñado de la compasión y de la misericordia, ¿no es cierto? Por eso, esto lo pasamos rápido porque muchas veces hablamos de misericordia y de compasión. Pero también, ¿saben qué? Me gusta un versículo que leímos recién, que dice que el que es llamado al sacerdocio puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a esas mismas debilidades. ¿Prestaron atención a lo que estábamos leyendo de los sacerdotes? Yo pregunto, nada más, tiro, ¿cómo estamos con la paciencia? ¿Te están sacando de quicio algún que otro, quizás miembro de la familia, o quizás hermano de la iglesia, o quizás ya llamamos ex hermano de la iglesia, porque acá está diciendo que el sacerdote también tiene paciencia con los ignorantes y descarriados? En la Biblia sabemos que cuando está hablando de ignorancia, está hablando de aquellos que están en tinieblas. Hay gente que, por más que viene a la iglesia, decide vivir en tinieblas. No se acerca a Jesús, no se acerca a la luz y decide. Entonces, aquellos que están en el sacerdocio, ¿qué? ¿Te vas a dar cuenta que recién, el hermano, ¿viste que no vino más el hermano? ¿Qué? ¿Recién ahora te das cuenta que el hermano sí venía, asistía, pero en realidad el corazoncito estaba lejos? Eso lo discierne solamente un
un sacerdote. Alguien que está ejerciendo el sacerdocio real al que Cristo nos llamó. Que está atento. Entonces, qué importante es la paciencia. Porque había una canción ochentosa que cantábamos, no sé si te acordás, ¿va? Hermano mío, cuando ves que mi vida perfecta no es, acordate que aún debo aprender. Si no te gusta lo que ves y cambiarme vos querés, no es necesario que te alteres. Mi pensar y mi hablar y mi forma de actuar, día a día el Señor la cambiará. Hermano mío, ten bondad, ten paciencia y verás que el Señor no ha terminado sobre mí. Miren las canciones que cantábamos en los 80, ¿eh? Y el coro decía, debemos aprender a amarnos, a perdonar y a convivir con los hermanos. ¿Por qué el mandato del Señor, el mandato de los apóstoles, por qué es? Tenemos que aprender a amarnos, a perdonarnos. Porque acá, en este mundo y en esta tierra, las cosas no funcionan. Si alguno conoce la iglesia ideal, dígame, yo voy a visitarla, ¿eh? Pero si la misma escritura y la palabra de Dios me muestra que no existe la iglesia ideal, pero sí me dice que existe la iglesia real, que no es lo mismo. Existe la iglesia real, pero no la ideal. Porque todos quisiéramos, a ver, pensá en la iglesia y todos, no, la iglesia es la que adora como worship, que tiene esto sonido, que tiene pum, pa. No, la iglesia es la que está con el aquel, con el necesitado, con esto, que hace todo obras de caridad, todas obras de bien. No, la iglesia para mí es la que tiene ta. Y podemos imaginarnos un montón de cosas que es la iglesia. Dios nos llamó a ejercer un sacerdocio. ¿Y cómo tiene que ser ese sacerdocio? De compasión, de misericordia y de paciencia para con mi hermano. Y si mi hermano se descarría, no tiene que salir de mi boca. Así le va a ir, mirá, no está viniendo, así le va a ir. No, tenés que tener paciencia con los descarriados y con los que deciden vivir en oscuridad. Aunque quizás asistan o no, pero ellos deciden vivir en oscuridad. Estaré orando, estaré pendiente, pero tengo que tener la paciencia de un sacerdote. Y el camino ya nos enseñó el Señor, misericordia y compasión. El otro aspecto es, dije, la misericordia y la compasión. El otro aspecto del sacerdocio es fidelidad y santidad. Y acá. Sí, dije santidad. Misericordia y compasión. Por eso le puse, no sé, ahí está, un sacerdocio equilibrado. Qué difícil que es llevar el equilibrio acá, ¿eh? Porque estamos hablando de dos cosas que es incómodo. Le iba a poner de título la incomodidad del sacerdocio, pero después dije, no, queda muy vulgar, muy feo. Entonces vamos a buscar el equilibrio acá, ¿sí? Porque en uno de los versículos que leímos recién, Dios, el escritor, de Hebreos decía, este sumo sacerdote que nos fue dado, Jesús, fue fiel y misericordioso. Entonces, el sacerdote tiene que ser misericordioso, pero tiene que ser ¿qué? Fiel. Porque yo como sacerdote tengo un modelo a quien seguir. Y Jesús fue fiel.
Jesús con el Padre fue fiel en todo. También leímos recién que este sumo sacerdote, Jesús, nos comprende en nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros hoy en día. Sin embargo, Él nunca pecó. No se encontró pecado en Jesús, porque era santo. Su esencia era Él vino, se identificó con nosotros, pero Él era santo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo amado, le dijo, mirá, yo te voy a decir algo, Timoteo. Fíjate que las personas que pongas al frente de la iglesia o que estén colaborando con vos sean hombres fieles. Ahí agudiza el ojo, Timoteo. Tienen que ser hombres fieles, ¿no? Porque este es un encargo de parte de Dios. Necesita el sacerdocio que tenemos que ejercer, necesita un compromiso de fidelidad. Porque, hermanos, si decimos solamente nos quedamos con la misericordia y la compasión y no hacemos hincapié en la fidelidad y en la santidad, ¿cuántas personas uno conoce de bien que hacen misericordia, que mira siempre qué le pasa al prójimo? ¿No conocen ustedes? Gente que no ejercen un sacerdocio, no están en una iglesia, no hacen nada, pero que hacen un montón por aquellos que saben que están mal. Existen las ONG y un montón de cosas. Pero en este caso, como es grande el que nos llamó, como tiene proyectos grandes y eternos el que nos llamó, y Él es misericordioso, pero también es santo, y Él está preparando un pueblo santo, tiene que también marcarnos a nosotros que tenemos que también buscar la santidad y la fidelidad a Dios. ¿Cómo buscamos la santidad? Aquel que quiere introducirse en el sacerdocio se acerca a la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Miramos la palabra y nos miramos, como decía el apóstol, me miro como en un espejo. Y la palabra de Dios me va a confrontar muchas veces. La palabra de Dios, cuando es emitida, va a tocar al fondo de tu alma, al fondo de tu corazón. Y el que quiere cubrir las expectativas de Dios y quiere trabajar para Dios, introducirse en este reino de sacerdotes, se santifica cuando escucha la palabra. Porque hay mucha gente que hace bien, hay mucha gente que opera con misericordia y con compasión con el prójimo, pero no quiere saber nada ni de Dios, ni de Jesús, ni de los proyectos que tenga Dios. Quiere hacer la suya. Pero aquellos que somos llamados al sacerdocio, también Dios espera de nosotros fidelidad en lo que escuchamos, fidelidad en lo que Jesús me está diciendo, Jesús me está marcando de mi vida. Cuando yo escucho una palabra, tengo que inmediatamente reaccionar porque yo amo al Señor. Y leímos recién que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios lo llamó al a ser sumo sacerdote, pero Él, siendo hijo, igualmente aprendió con sufrimiento la obediencia. Y nosotros somos seguidores de Jesús. Y nosotros queremos seguirlo. Y yo quiero ser parte de ese reino de sacerdotes. Entonces, yo escucho la palabra y la palabra si me desnuda, si la palabra me muestra, si la palabra me enseña. Hermanos, ahí cuando prestamos atención y oídos a lo que Jesús quiere de mi vida, ahí estoy santificando mi vida. Cuando no doy vueltas, cuando Dios me habla, cuando Dios quiere instruir y me quiere dar un consejo, no doy vueltas, sí, pero te parece, no sé.
y damos vueltas y no somos diligentes ahí, estamos fracasando en el llamado de Dios. Pero cuando atendemos a lo que Dios nos habla, ahí estamos santificando nuestras vidas. Y que santifiquemos nuestra vida no es porque ahora voy a ser más santo, voy a ser mejor que el otro o mejor que los otros. Porque les recuerdo que los sacerdotes tenían en el tabernáculo, antes de ingresar, en el viejo templo ya estaba la fuente de bronce. Y en la fuente de bronce, ¿qué tenían que hacer? Se tenían que bañar. Prácticamente se tenían que bañar. Se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar los pies, y encima, adelante de los ojos de todo el pueblo. Era antes de ingresar. Y los sacerdotes se tenían que bañar a los ojos de los que estaban mirando porque tenían que servir. ¿Y eso qué nos quiere decir? Bajate del pedestal, genio. Acá vos sos humano como nosotros. Por eso yo digo, tenemos que buscar un equilibrio prudente, un equilibrio sabio, santo, un equilibrio en el cual Jesús nos instruye y nos dice, y el Señor nos habla continuamente, en el que tenemos que actuar con misericordia y con compasión, pero también tenemos que ser fieles cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos instruye en la palabra, cuando Jesús me marca algo a mí. Cuando Jesús me marca algo a mí, yo tengo que reaccionar. Tengo que reaccionar porque fui llamado al sacerdocio real, a un sacerdocio santo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué esto es así? Porque los planes de Dios son eternos y son magníficos. Los planes de Dios no son simplemente para esta tierra. Los planes de Dios son eternos. Y Él ha decidido compartir con su reino de sacerdotes y que sean partícipes de toda una serie de actividades que van a haber en su reino. Y Él quiere que seamos parte. Amén. Así que, hermanos, el equilibrio del que les estoy hablando, de buscar un equilibrio entre estas dos cosas, es que cuando ejercemos el sacerdocio, por un lado, nuestro Dios nos habla, Jesús nos habla, nos marca cosas, y ahí nosotros vamos santificándonos, corrigiendo las cosas nos marca que tenemos que superar, que dejar, que corregir, que matar, y que todos ustedes saben. Y en ese momento es como que Jesús nos está empujando para arriba y nos está agarrando, porque Jesús va a venir a buscar a su iglesia. ¿Sabe por qué viene Jesús al mundo? ¿Por qué viene? Solamente para ya está, librarnos, menos mal que viniste. No, Jesús viene para buscar a su iglesia. Jesús ya está, en este momento está trabajando en mi corazón, en tu corazón, y en este momento Él está como queriendo levantarnos. Dale, levántate, salí del letargo espiritual, salí del sueño espiritual que tenés, vení, yo te quiero marcar esto, ¿ves? Esto lo tenés que corregir, esto también, pero vení, nos sube, nos levanta. Y ahí va ejerciendo una santidad, se va formando el carácter del cristiano y vamos desarrollando una santidad, que esa santidad es un regalo mismo de Dios, pero Jesús en su amor y su misericordia nos habla, nos muestra y nos va levantando. Pero a la vez, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús me va mostrando su voluntad, su buena voluntad agradable y perfecta, y me levanta, también me empuja y me manda para abajo. Y me dice, andá y fíjate que ahí abajo están todos rotos. Estamos todos rotos. Hay necesidades por todos lados.
Hay que levantar a la gente con cucharita. En todo sentido, están todos mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Subo o bajo? ¿Qué hago? Misericordia, compasión, pero también tengo que atender la voz de Dios. Por eso es un sacerdocio hoy incómodo, pero es de los valientes. No te olvides de que Jesús trata con gente que busca la santidad. Jesús trata con gente que cuando le hablan, no hace oídos sordos a la palabra, cuando me habla con amor y con cariño, también Él quiere ver una reacción, porque somos pueblo santo. Apartados para hacer toda obra de misericordia y de compasión. Pero es un momento incómodo de ejercer el sacerdocio. Pero Dios dice, se puede. Nunca recibí tantos mensajes de mi hermano Pablo, el que ustedes saben que hemos despedido el año pasado. Nunca recibí tantos mensajes espirituales de mi hermano Pablo como cuando luego que partió a la presencia del Señor. Les voy a contar uno, pero yo tengo... Y la familia ha recibido muchos mensajes. Pero uno de los mensajes que tuvo un sueño mi esposa con él, le dijo, Pablo, ¿cómo es el tiempo allá arriba? Acá funciona todo. No le habló del tiempo, pero le dijo, acá funciona todo. Por eso me queda, me digo, acá no funcionan las cosas. Por eso Jesús dice, desarrollen la misericordia, la paciencia, ámense unos a otros, perdónense. ¿Cuántas veces? 70 veces, a ese cabeza dura 70 veces perdonalo. Está. Y van a hablar bien de vos, te van a decir, qué bien, y te vas a dar vuelta, te van a clavar un puñal. Y al apóstol Pablo le pasó, al apóstol Pedro, Juan. Acá no funcionan las cosas. Pero allá funciona todo. Hermanos, cuando empezamos leyendo en Apocalipsis, que al final es como que Dios en el libro de la profecía se descarga y el apóstol Juan dice, y hemos llegado a ser un reino de sacerdotes para Dios, para que por toda la gloria y la eternidad estemos con nuestro sumo sacerdote, nuestro rey de reyes y señor de señores, no tocando el arpa, haciendo las cosas que tenemos que hacer porque hay planes eternos, proyectos eternos. ¿Querés introducirte en esos proyectos eternos? Si lo visualizás y te decidís a ser un sacerdote para Dios, te digo, acá te la vas a bancar. Te tenés que bancar lo que sea. Porque acá no funcionan las cosas. Allá sí funcionan, acá no. Por eso es un sacerdocio incómodo. Por eso, ¿qué será que Dios quiere de mí? ¿En qué podré servir yo al Señor? ¿Hace falta que te diga después de esta palabra? ¿Qué querrá el Señor? Que quiera ser parte del reino de sacerdotes. Que quieras ejercer un sacerdocio. ¿Y cómo lo hago? Y acá solamente 2 cositas que hemos planteado en esta tarde-noche. 2 cositas. Sé misericordioso, compasivo. Con todos los que tenés alrededor. Tenés que tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Así que si tenés el Espíritu, abrazá la palabra. Y vas a ser, y ya en este momento, si vos querés ya hoy ser sacerdote para Dios, ya hoy tenés que estar pensando en esas personas que vos te cruzás, te chocás en la semana. No hoy estamos acá, el pueblo de Dios, estamos cantando. Pero ya hoy, ¿quién me necesita? Fulano, yo estoy pasando prueba, pero fulano está peor. Fulano necesita. Ya hoy, ¿sabés lo que podés hacer? Ya ahora podés elevar una oración por fulano, por sultano.
por esa mujer que sabes que está mal, por ese varón. Ya hoy, si hoy elevas una oración al Señor en este mismo momento, ya estás ejerciendo el sacerdocio. Y no te cuento si ya lo pones en tu agenda en la semana. Che, voy a ver si lo llamo. Capaz que pinta encuentro. Ejerce sacerdocio. Y si Dios me habla, no puedo ser un adolescente chiquilín. Eso déjalo para los adolescentes. Yo hablo de mí, no de los adolescentes. Perdón, si hay algún adolescente acá le pido perdón. Yo en mi adolescencia, mi papá me hablaba y me entraba por acá y me salía por acá. Yo, por favor, les pido perdón. ¿Querés ser parte del sacerdocio de Dios? No esperemos el momento en que lleguemos allá que todo funciona. Acá se ven los buenos, donde las cosas no funcionan. Acá está bueno. Acá hay pólvora, hay de todo. Pasa de todo, te sacan el cuchillo, cualquier cosa. Pero yo quiero seguir y me voy a santificar. Voy a seguir escuchando la voz de Jesús en donde sea. Cada semana, cada día, lo que yo escuche de Jesús, vamos. Me deja mi amigo, me deja mi mejor amiga, mi mejor novia, mi novia, mi novio, me deja quien sea. Hay que seguir a Jesús. Amén. Misericordia y compasión, fidelidad y santidad. En medio de un mundo bravo. Pero Dios sabe que el Señor, Jesús, sigue creyendo en la iglesia. Amén. Somos todos llamados, No es que acá yo soy llamado, fulanito o los pastores. No, todos somos llamados. Todos somos llamados al sacerdocio. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Vamos a dejar 1 minuto, 2 minutos. Sé que muchos tienen que hablar a solas con el Señor. Yo no tengo por qué. Yo no soy el sumo sacerdote, nada, como para guiarte en una oración. Vos tenés que expresar tu oración si Jesús habló a tu vida en esta tarde. Y sabes lo que tenés que decir, y sabes lo que tenés que expresar. Dejemos este tiempo. Gracias, Señor, porque siempre estás pendiente de nosotros. Nosotros muchas veces no estamos pendientes. La mayoría de los días no estamos pendientes de vos. Tu palabra dice, aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré fiel. Y vos sos el fiel por excelencia. Pero estás formando un reino de sacerdotes, de sacerdotisas. Nos estás llamando a poner las manos en el arado. Pero no solamente a poner las manos en el arado. También nos hablas muchas veces en lo íntimo.
Nos confrontás muchas veces con tu palabra. No es porque nos retás, no lo sentimos como un reto, porque es tan amoroso, tan grande es tu amor, que cada vez que nos hablás, Señor, también nos hablas con tanto amor y nos mostrás que nos amás tanto. Por eso en tu palabra leíamos recién: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Con confianza, porque vos no vas a venir a señalarnos. No lo hiciste hace 2000 años, menos lo vas a hacer ahora. Jesús, gracias porque no venís a señalarnos. Venís a extender tu mano si estamos caídos, para levantarnos, Señor. Gracias, Jesús.